Médica Politécnica y el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. Tenemos como invitadas a 4 panelistas que pertenecen a un colectivo que se llama Mexicanas frente al Cambio Climático, que nos van a brindar esta ponencia el día de hoy. Y bueno, ahorita ellas se van a presentar personalmente. Cualquier duda que tengan durante la ponencia la pueden poner en el chat o pueden levantar su mano y se las hacemos llegar a las ponentes para que nos puedan ayudar a resolverlas. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. Este día fue promulgado en el año 2009 por la ONU y tiene la intención de que toda la población mundial pues reflexione, ¿no?, por su cuidado y su protección. Es necesario que todos nosotros encontremos un equilibrio con la naturaleza y nuestras necesidades, y estos ya sean sociales, económicas, ambientales, porque nuestra tierra está siendo afectada por esta problemática ambiental que es el cambio climático. Pero siempre que escuchamos esta palabra de cambio climático, pues nos imaginamos el derretimiento de los polos o que los osos polares ya no tienen una casa, pero esta problemática nos afecta a todo y nos afecta en nuestro día a día. Es por eso que el día de hoy nuestra plática que les queremos dar es sobre aspectos del cambio climático que no sabías y que afectan tu vida. Estos pueden ser en tu salud, en tu calidad de vida e inclusive en tu economía. Siguiente, Clau, por favor. Y bueno, esta plática la quisimos dividir en 4 partes. La primera se las va a presentar Claudia Compeán, que va a ser como toda esta información del cambio climático. La segunda parte está a cargo de Dana y es sobre salud y cambio climático. Nuestra tercera parte es con Abril y nos va a hablar sobre el qué puedes hacer tú para ayudar en esta problemática. Y finalmente, yo que soy Laura, les voy a hablar un poquito de lo que es este colectivo de mexicanos frente al cambio climático. Así que te cedo la palabra, Clau. Muchas gracias, Lau. Y bueno, para iniciar con esta plática, quiero ponerlos un poquito en contexto y quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué es lo que se imaginan cuando alguien les dice el fin del mundo? Pensamos simplemente en el fin de la raza humana, que pues, simplemente todos los humanos desaparecen y la Tierra queda como tal, o es totalmente la extinción de las especies o la destrucción del planeta por completo, como cuál es la primera sensación que tenemos cuando escuchamos el fin del mundo, ¿no? Y esto, pues, muchas veces esa percepción que tenemos está muy influenciada sobre todo por lo que tenemos al alcance y bueno, en la vida diaria muy difícilmente tenemos como que datos de lo que está sucediendo realmente sobre el cambio climático, que es lo que decía ahorita Lau, a lo mejor siempre escuchamos como que se derriten los polos y tenemos como que esta imagen de los osos polares. Y por ejemplo, en esta parte del fin del mundo, pues tenemos mucho como que esta influencia de las películas, ¿no? Que ya sea que un meteorito va a caer, así como con los dinosaurios de repente nos extinguimos, o por ejemplo, pues también está que las máquinas, toda esta inteligencia artificial, o de repente algún fenómeno sucede, algún gran terremoto o alguna cosa que no podemos como cambiar o detener, ¿no? Como que es algo que repentinamente sucede, no hay forma de controlarlo. Y por ejemplo, en esta película de Terminator, pues bueno, al final de cuentas era una consecuencia de una acción de los humanos y bueno, pues ya después toda la serie se trata precisamente de que tratan de evitarlo y de volver al pasado y detenerlo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en este momento te dicen el mundo se va a acabar y tú lo puedes cambiar? ¿Qué estarías haciendo ahora? ¿O estarías esperando dentro de unos años a que tengas esta máquina del tiempo y poder regresar? ¿O iniciarías ahora? Y esto es porque, bueno, pues en realidad estamos sufriendo una crisis ahora y todo es ocasionado por las acciones que
que toda la actividad antropogénica que tenemos, que es justamente por los seres humanos, que va no solamente por la cuestión de contaminación, la gran generación de residuos, y bueno, esto está afectando a nuestro planeta, pero también está afectando a los otros seres que habitan en ella. Entonces, pues obviamente reflexionando, pues los culpables ahora sí que somos nosotros, pero no solamente vamos a ocasionar la extinción de la raza humana, sino que también pues nos estamos llevando muchas especies y nuestro medio en el camino, ¿no? Y bueno, una de las primeras como nociones de todo el daño que estábamos haciendo a este medio ambiente por las actividades que hacemos y por la búsqueda de progreso o de este cierto estilo de vida, fue justamente el problema de la capa de ozono, que pues a lo mejor muchos de ustedes estaban muy chicos cuando todo esto sucedió, ya llegaron a escuchar algunas cosas solamente, pero esto fue desde el 74 que justamente un mexicano, que era Mario Molina, publicó el trabajo sobre estos compuestos que eran llamados clorofluorocarbonos. Y bueno, estos gases se usaban mucho, por ejemplo, en los sprays, de todo lo que eran desodorantes, sprays para el cabello, pero también estaban, por ejemplo, en los equipos de refrigeración y algunas cosas, algunos compuestos también para la cuestión agrícola. Entonces, pues esta acumulación de gases empezó a tener un efecto en nuestra capa de ozono y empezó a hacer un hoyo en ella. ¿Y cuál era el problema con este hoyo en la capa de ozono? Pues obviamente al tener este hueco, los rayos del sol pasaban directamente y pues al no haber nada que los detuviera, se pasaba con mayor intensidad y obviamente pues ahí había muchos problemas, tanto de que podría estar incrementando la temperatura, como que también pues la gente podía tener cáncer de piel porque pues obviamente la exposición a los rayos UV era mayor. Entonces, buscando una solución para ese problema, se crea el Protocolo de Montreal y bueno, fue un gran ejemplo de que trabajando todos en conjunto, varios países participaron, ahora se ha podido lograr que justamente este hoyo que está reduciendo el tamaño y se dice que para 2050 se espera que esté completamente como estaba al inicio, ¿no? Y bueno, pero ahora estamos hablando de cambio climático. ¿Qué entendemos por cambio climático? ¿Qué eso nos viene a la mente cuando hablamos de cambio climático? Pues bueno, en sí el cambio climático es un cambio que puede ser significativo en nuestro sistema, en el planeta, y va a ser durante décadas tiempo. Hay una cosa muy común que muchas veces decimos clima, cómo va a estar el estado del tiempo en un día, pero normalmente es más un periodo más largo. Y bueno, vamos a ver que en realidad en la Tierra este tipo de fenómenos ha sucedido a lo largo del tiempo. Puede haber de repente algún fenómeno extraordinario que sea una ola de calor o por ejemplo una nevada, y eso es por causas naturales, pero también puede darse por resultado de las actividades humanas. Y bueno, aquí está una gráfica donde muestra como la temperatura promedio, y aquí justamente después de la revolución industrial se nota cómo ha incrementado esta temperatura. Entonces, ahí esto nos dice obviamente que sí está influenciado por la actividad humana. Además que, como mencionaba, los tiempos en la Tierra normalmente son miles de años o millones de años que suceden estos fenómenos, y ahora vemos que pues en solamente unas décadas estamos cambiando totalmente cómo funciona este sistema. Entonces, después, el calentamiento global en sí es solamente una de las manifestaciones del cambio climático, pero hay muchos otros fenómenos que forman parte. Y bueno, es con el que tal vez estamos más familiarizados, y se refiere obviamente al incremento de la temperatura tanto terrestre como marina a nivel global. Y este incremento de temperatura, ¿por qué se debe? Bueno, pues la causa es los gases de efecto invernadero, que justamente pues son las emisiones que generamos con estas actividades que realizamos. Y bueno, la más común es el dióxido de carbono, que de hecho
es como un estándar, muchas veces escuchamos como nuestra huella de carbono, pero en realidad están hablando como un equivalente de este gas, que es con todos los otros. Y bueno, también está el metano, óxido nitroso, sigue hay un resto de los clorofluorocarbonos que, como mencionaba, también dañan la capa de ozono. Y bueno, incluso también tenemos vapor de agua, que obviamente al incrementar la temperatura, generamos más vapor. ¿Y por qué es peligroso? Porque al ligarse con algunos de estos compuestos químicos, pues también genera otros compuestos que son también peligrosos. Y bueno, obviamente estos van a quedarse en la atmósfera y van a provocar que los rayos del sol que entran, en lugar de reflejarse y salir, se queden contenidos. Entonces es por eso que está incrementando la temperatura. Y bueno, vamos a decir, pues tal vez también puede ser ocasionado por la cuestión solar, que a lo mejor tengamos alguna explosión solar o algún fenómeno que incremente la temperatura, pero bueno, aquí tenemos una comparación de la irradianza solar comparado con la temperatura global, y pues podemos ver que en cierto modo se mantiene la irradianza en un promedio. Sin embargo, la temperatura global sí sigue incrementando. Entonces, obviamente, pues ya que vemos cómo está comparado también con la cuestión de gases que se están generando, pues vemos que los últimos 150 años, estas actividades que hemos tenido, incrementaron los niveles de dióxido de carbono de 280 a 400 partes por millón. Entonces, pues ese incremento también se ve reflejado en la temperatura, pero no es la única cosa que va a generar, también genera otros problemas. Y entre ellos, pues bueno, está, obviamente decíamos, el incremento de la temperatura tanto del global en los océanos, pero también ocasiona lo que son temperaturas extremas, que hemos visto algunos casos. Obviamente el derretimiento de los glaciares, que bueno, esto sabemos que no solamente es que estos dejen de aparecer, sino que también al estarse derritiendo van a incrementar los océanos, y pues muchos lugares se van a inundar. Ya no es solamente Venecia, ya va a ser todas las costas. Y bueno, si pensamos en nuestro país, pues está rodeado por 2 océanos, entonces pues obviamente es muy vulnerable. También hay cambios en los patrones de lluvia, que pues tanto puede crear como inundaciones, como sequías, y lo que mencionaba, el aumento del nivel del mar. Y también hay un cambio en la distribución de las especies, porque al cambiar su clima, pues ellos obviamente van a buscar la forma de subsistir, y obviamente eso va a generar que estén migrando, o que también sus tiempos de descanso, de invernación y demás estén cambiando. También hay un descoplamiento de los procesos biológicos y la acidificación de los océanos, perdón. Que esto también va a influir no solamente en estas especies, sino también en la especie humana, porque pues estos son responsables también de una parte que es la alimentación. Entonces, obviamente, los alimentos que tenemos disponibles van a tener diferente valor nutricional, y también la disponibilidad pues va a variar. Y finalmente está el incremento en la intensidad de frecuencia de tormentas y huracanes. Y bueno, ¿por qué es importante estar de acuerdo de los fenómenos meteorológicos? Como mencionaba al principio con la imagen esta de las películas, decía que era un evento como muy extraordinario. Y bueno, si vemos aquí en esta gráfica, este tipo de desastres realmente solo afectan como 3% de la población mundial, pero la mayor parte es entre inundaciones, sequías y tormentas, que son justamente unos de los fenómenos que se ven influenciados por el cambio climático. Y bueno, pues para muestra basta un botón. Si recordamos, a mediados de febrero tuvimos este fenómeno de que hubo una gran helada en el norte del país y también gran parte de Estados Unidos. Y bueno, el problema no fue solamente este cambio de temperatura, sino todo lo que vino con él. Y bueno, en una parte afectó la parte de servicios, que pues bueno, muchos se quedaron sin electricidad y sin gas natural. Y bueno, pues imagínense estar a súper bajas temperaturas y no tener la capacidad
de calentarte ahora sí, porque pues no tenía ni siquiera una fuente de energía para generar calor. Y aparte, pues también se empezó a afectar mucho de las cadenas de suministro. Los supermercados no podían tener electricidad y obviamente pues mucha comida se echaba a perder, no podías cocinar. Y bueno, pues también estamos ahorita en época de pandemia, entonces también los hospitales pues requerían esta energía para funcionar, para tener sus equipos funcionando. Entonces, no es solamente ok, baja la temperatura, me abrigo y no pasa nada, ¿no? Sino que es una cadena de cosas que van sucediendo y que nos van afectando. Y bueno, esto es solamente un ejemplo de que no estamos preparados. ¿Qué pasaría entonces si pasa algo similar en diferentes regiones y más frecuentemente? Entonces, pues vamos a estar en grandes problemas. Y por ejemplo, pues aquí simplemente de la región del norte del país fueron 65% de la población, perdón, fueron 4.7 millones de personas afectadas, esto solamente en la cuestión de casa habitación. También pues obviamente todos los negocios tuvieron que parar y eso afectó en su producción y obviamente pues, la economía también ahí se estabilizó. Entonces es por ello que pues aunque es una cosa así muy sencilla, tiene un gran efecto y este es solamente un caso, ¿no? ¿Y por qué es importante que decimos, bueno, mantener entre 1.5 o 2 máximo el incremento? Porque, bueno, recordemos que la Tierra es un sistema vivo, entonces todo lo que hacemos se ve afectado por estas acciones. Y bueno, vamos a ver ahora también otra parte que es la cuestión de la salud. Listo, chicos. Bueno, buenas tardes. Como mi compañera dijo, yo soy Danae y les voy a platicar sobre salud y cambio climático. Bueno, anteriormente la salud se le conocía como la ausencia de enfermedad, ¿no? Ya en la actualidad se conoce que la salud es un estado de bienestar que abarca lo físico, lo mental y lo social, y esta salud va a depender de muchos factores. Pues uno de ellos es el aire limpio, el agua, el acceso y calidad de los alimentos que consumimos, la exposición a patógenos y también a contaminantes ambientales peligrosos, y obviamente también influyen factores genéticos, sociales, culturales y factores de comportamiento. En el 2008, la OMS elaboró o dio a conocer un nuevo concepto que se conoce como una salud. Esto se hizo para abordar de mejor manera la relación que hay entre el hombre, el animal y el ambiente. Este concepto se utilizó para diseñar, bueno, se utiliza actualmente para diseñar programas, políticas públicas, leyes y también son la base de la investigación actual que busca mejorar la comunicación entre estos sectores, ya que se ha comprobado que el deterioro ambiental también afecta mucho en los patrones de zoonosis y por ende en la salud pública pues, de todas las personas. Existen muchas enfermedades ambientales o que se dan por esta interacción de ambiente, animal, hombre, como son la zoonosis, algunas como, bueno, como la enfermedad de Lyme, también se relaciona la resistencia de antibióticos, la disponibilidad de alimentos, entre otras. La que sigue, Clau, por favor. Y bueno, ya hablando como directamente de los ejemplos adversos que están asociados, en realidad son muchísimos, solamente que aquí voy a tocar como algunos de los principales. Uno de ellos es los trastornos asociados al calor. Esto es una problemática como muy grande que se da a nivel mundial. Por ejemplo, en España en los últimos 20 años hubo casi 300 muertes causadas por golpes de calor o altas temperaturas. Y en México, entre el 2002 y el 2010, fallecieron 393 personas por el calor, literalmente. Y la mayoría de estas personas fueron hombres de un nivel socioeconómico bajo.
El problema cuál es que actualmente la temperatura pues parece que no va a dejar de aumentar. En esta imagen es como un modelo en donde se presentan los posibles escenarios que hay en cuanto al aumento de temperatura y se estima que en el Valle de México para el año 2080 la temperatura habrá aumentado entre 2.2 y 2.6 grados. Esto también traerá otros problemas como es los patrones de precipitación o de lluvias, ya que se estima que va a haber una reducción de las precipitaciones a nivel nacional entre 6 y 26%. Esto pues va a traer muchísimos otros problemas, ¿no? Como ya dije, el calor es uno de ellos, pero también el problema que trae con la diferencia en los patrones de precipitación es que se relaciona mucho con enfermedades producidas por la exposición a contaminación de suelo, agua y aire. Se estima que aproximadamente 49,000 muertes en México en el año de 2017 fueron ocasionadas por contaminación ambiental y los estados que más se vieron afectados fueron el Estado de México, Veracruz y también la Ciudad de México. El otro problema también que viene con el agua. El problema con el agua es que depende, o sea, muchas cosas dependen del agua. Tanto la disponibilidad del agua va a generar problemas de deshidratación. La calidad del agua está muy asociada a enfermedades infecciosas. Esta misma agua va a ser la que va a regar los alimentos, entonces también afecta la calidad de los alimentos. La que sigue, por favor. Y bueno, también toda los residuos o los contaminantes que se generan a partir de principalmente cuestiones industriales o automovilísticas, como son el CO2, el metano, el ozono, llegan a generar patologías respiratorias, cardiovasculares y alergias. Es por eso que en Ciudad de México y en otros estados hay como este tipo de alertas que anuncian si es o no recomendable tener actividades al aire libre, entre otras. Como ya mencioné y mencionó también mi compañera Claudia, el problema con la alimentación se va a ver acentuado con los efectos del cambio climático porque va a haber una disminución en la producción de alimentos, en la calidad de estos alimentos y también, ¿cómo se llama? Digamos que las personas que por sí con ingresos bajos tenían poco acceso a estos, se van a incrementar esta brecha y van a tener menos acceso. Además de que también la, ¿cómo se llama? La disposición y la capacidad de adquirirlos va a ser más difícil porque el problema con el cambio climático y sus causas que son procesos industriales o ganadería están acabando también con el suelo, ¿no? Entonces, si no hay un suelo para plantar, se vuelve muy difícil conseguir alimentos o se va a volver cada vez más difícil tanto por el suelo como por la escasez de agua. Y otro problema que se ha venido estudiando más últimamente son los problemas de salud ambiental que se están generando a raíz de los efectos del cambio climático. Esto puede ser a través de los traumas que viven las personas por estar en situaciones estresantes como una inundación, un incendio, también los problemas de estrés que generan el acceso a servicios o alimentos que pues muchas personas cada vez están presentando, ¿no? Y esto también va a llevar a un aumento en la violencia, a un incremento en el abuso de sustancias nocivas para la salud y también de el aumento de suicidios. La que sigue, por favor. Estos son como otros datos, como así datos curiosos, que es que se prevé que entre el 2030 y 2050 habrá 250,000 defunciones adicionales cada año debido a daños a la salud asociados al cambio climático.
Se estima que el gasto o el costo de estas enfermedades será de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares, y que las zonas e infraestructuras malas serán los menos resilientes. ¿Qué quiere decir? Que los países o comunidades que no tienen una infraestructura para sostener todos este tipo de problemas se van a acentuar y será más difícil para ellos poder salir de esto. La que sigue, por favor. Y por último, esta es una como reflexión que creo que es importante a hablar, que es que las consecuencias a la salud humana del cambio climático van a afectar mayormente a los países de bajos ingresos. Esto afecta su derecho humano a la vida, a la salud y a vivir en un ambiente sano. El cambio climático tal vez no se vea reflejado en ti, ¿no? Porque nosotros tenemos acceso a muchas cosas que en otros países no se tiene, aunque no estamos así como en la gloria tampoco, pero lo cierto es que hay países de bajos ingresos que los cuales están viendo más afectados por las inundaciones, por la sequía, por las enfermedades infecciosas. Entonces, las medidas de adaptación y mitigación para abordar el problema del cambio climático y proteger, se debe de promover la justicia social y crear nuevos problemas para las poblaciones que ya de por sí son vulnerables. Y bueno, paso el micrófono a mi compañera Abril. Gracias. Bueno, sí. La siguiente, por favor. Ahora yo les voy a hablar un poco de lo que podemos hacer nosotros, pero para esto primero es importante conocer un poco de la situación en México, en especial con la emisión de gases de efecto invernadero, para saber cuál respuesta podemos tener nosotros como individuos y como población. Bueno, este es un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero del 2015, que es como el último reporte que se tiene. Y se nota a simple vista que el transporte y la industria de la energía son los que más emiten pues los gases de efecto invernadero. Esto responde a muchas situaciones como que México, a pesar de no ser una potencia mundial, sí tiene un cierto nivel socioeconómico alto, porque de hecho a nivel internacional el transporte es de lo que más contamina. Y también pues la industria de energía, sí tenemos industria energética y pues en este caso se nota que no es limpia las energías. Y bueno, tenemos algunas otras emisiones como industrias de la manufactura, también por ejemplo el procesamiento de residuos y el ganado también es un importante emisor de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de esto que les mencionaba del nivel socioeconómico, también es algo muy importante. Se han hecho estudios de que, por ejemplo, personas que tienen un nivel socioeconómico bajo, pues tienen una emisión de CO2 o de gases de efecto invernadero bajo, y los de un nivel socioeconómico alto, pues son los que emiten más, teniendo prácticamente aquí podemos ver que el porcentaje más rico tiene el 52% de emisiones acumuladas y pues el más pobre a un nivel de un 7%. Esto también quiere decir, habla mucho de la tecnología de la que disponen las personas, pero también muchos hábitos de consumo que cambian drásticamente de un nivel socioeconómico bajo a un nivel socioeconómico alto. Y esto puede también ayudar a volver a regresar a algunos hábitos y son cosas de las que podemos hacer para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Bueno, algo muy importante también como para poder tomar acción en esto es conocer el desarrollo sostenible como tal, pero también poder diferenciar entre un desarrollo sustentable y un desarrollo sostenible para poder generar más ideas para mitigar el cambio climático. Bueno, el desarrollo sustentable como tal es completamente de la naturaleza, o sea, es la preservación y protección de los recursos naturales. Y algunos expertos como tal dicen, la naturaleza sí tiene un desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque lo podemos ver como en pastizajes naturales, pastos naturales.
En verano, bueno, en épocas de lluvia el pasto crece y en épocas, en verano, bueno, pues pueden salir flores o algo se da naturalmente. Y luego hay épocas de sequía donde podemos creer que ya no va a haber naturaleza ahí, o si la vemos como tal, uno dice, no, pues ahí parece que hasta ya está muerto. Pero ya que van pasando las estaciones, esto se vuelve a regenerar y entonces tiene un desarrollo sustentable como tal la naturaleza. O lo que muchos dicen, el desarrollo sustentable también habla aquello de que la Tierra va a seguir regenerándose a pesar de todos los desastres que ocurran en ella, que son desastres para nosotros, pero no lo son para ella. Pero ya el desarrollo sostenible ya es algo que nos implica a nosotros, porque es proteger el medio ambiente, usar esos recursos, pero también sin comprometer a las generaciones que van a venir después de nosotros. Entonces, el desarrollo sostenible se enfoca en la sociedad, en el medio ambiente y también en la economía. Entonces, pues se han buscado soluciones para mitigar el cambio climático basadas en desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos acciones individuales que podemos hacer desde casa. Por ejemplo, ahora se está promoviendo mucho de nuevo hacer compras locales y compras a granel. Como sabemos, con la industrialización, pues ahora es muy fácil ir a un supermercado y consumir un producto que muchas veces viene desde Costa Rica, desde Brasil, consumimos café de otros lados, maíz de otros lados. Entonces, pues todo lo que conlleva que estos productos lleguen al supermercado es muchísima emisión de gases de efecto invernadero por el transporte principalmente. Y también hablando económicamente, que es parte de este desarrollo sostenible, pues justo estamos consumiendo a otras personas y no estamos apoyando a nuestra economía. Y bueno, estas compras a granel ahora se promueven justamente porque la cantidad de contaminación que tenemos por plástico es alarmante. La mayoría de las cosas ahora se almacenan en plástico. Entonces, se quiere reducir la cantidad de plástico que usamos o en algunos casos se puede utilizar plástico que su vida útil sea muy, muy larga, envases de vidrio, envases de aluminio que nosotros podamos tener y llevar para hacer las compras a granel. También esto implica un ahorro de dinero porque pues no vamos a pagar la misma cantidad por las cosas y ya no tienen ciertos empaques. También otra solución es moverse en bici o caminando. Esto en ciudades como Ciudad de México no necesariamente es una solución que se pueda aplicar en este momento porque es difícil moverse en bici en todos lados, pero cada día se están preocupando más por poner ciclovías. Por ejemplo, también la bondad que tiene la Ciudad de México es la gran cantidad de transportes públicos que se tienen y entonces es mejor usar un transporte colectivo que un transporte individual. La huella ecológica baja. Y algo que está como más de moda cada día, o no moda, pero que se está intentando concientizar a las personas, es la alimentación a base de plantas. Y no por decir como que la carne es mala para la salud o algo así, no, no por ese lado, sino por el lado de que las emisiones bajan muchísimo cuando tienes una alimentación a base de plantas. O sea, aquí está la tabla de las emisiones que tiene, por ejemplo, siendo la carne de res una gran cantidad de emisiones, teniendo 60 kilogramos de CO2 por un kilogramo de productos, y como la carne de cerdo es mucho menor, ¿no? Entonces, también si vas a consumir carne, puedes ver como todas esas factores, como qué carne es mejor que yo consuma, tengo un productor local para consumir estos productos o no, y entonces también puedo ver la alimentación a base de plantas. Por ejemplo, en esta situación, pues si casi todo lo que tenemos de verduras lo tenemos muy cerca, entonces ayudas al productor local y no implica el transporte y más emisiones de CO2. Pero también pues en otros productos podemos verlo, ¿no? Como cuántas emisiones genera que yo consuma queso, o cuántas emisiones genera que yo consuma chocolate y concientizarnos un poco más de lo que estamos como haciendo al consumir las cosas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora han salido mucho estas tablas como de cosas que podemos hacer para bajar nuestro impacto ambiental.
Es muy sonado que, bueno, si tienes un hijo menos, pues el impacto ambiental va a disminuir muchísimo porque nosotros como personas contaminamos mucho a lo largo de nuestra vida. Pero, por ejemplo, vivir sin un coche y utilizar una bicicleta o caminar es una de las cosas que baja mucho el impacto ambiental, o reducir los vuelos por la cantidad de emisiones que se tiene al viajar en avión. La compra de energía verde, México no tiene esta facilidad como otros países. Países como Alemania, tú puedes decidir si la electricidad quieres pagar electricidad verde o limpia, o quieres la electricidad basada en carbón o en otro tipo de quema de combustible. Pero sí, ya ahora se tiene más la posibilidad de tener paneles solares en casa, o tener, por ejemplo, disminuir nuestro consumo de gas al tener un calentador solar. Entonces se pueden optar por estas soluciones, bueno, por estas optativas en la medida de lo posible. Ya también están llegando a México coches eléctricos, aunque aún pues tienen un costo alto, podemos optar por esto. Se vuelve a repetir la dieta basada en verduras, cambiar un coche convencional por un híbrido. También en el caso de lavar ropa, creo que México no lo tiene como tanto como otros países, donde sí es súper importante lavar la ropa con agua caliente, recomienda lavar con agua fría. También tenemos la bondad de que nuestro país tiene mucha energía solar, entonces la podemos secar al tender la ropa. En otros países pues no tienen eso. El reciclaje es muy sonado y sí, sí es muy importante, pero si se dan cuenta como que hay otras cosas que podrían impactar más si todos lo hiciéramos. Y algo importante que quiero recalcar en el reciclaje, que muchas veces no es tan fácil como decir voy a separar en orgánico e inorgánico, sino también lo inorgánico separarlo correctamente. También hay algunas cosas, por ejemplo, el vidrio es de las cosas que tiene una vida útil más larga, y sin embargo ahora se recicla muy poco. ¿Por qué? Porque el vidrio pesa mucho, entonces cuando nosotros tiramos la basura y empiezan a separar la basura, las personas que se dedican a esto prefieren llevarse el PET porque pesa menos, pueden cargar más y les van a pagar más, que llevarse el vidrio porque pesa más y lo pagan a menor precio, ¿no? Entonces, pues nosotros buscar dónde hay centros de acopio donde nos acepten nuestro vidrio, que nosotros vamos guardando, y llevarlo y que realmente llegue a donde se puede reciclar, porque ya no es como antes, que en las tiendas podías regresar frascos de vidrio y ellos se encargaban de la recolección, las empresas, ya no. Ahora es muy fácil que este tipo de materiales se quede en un tiradero a cielo abierto. En el caso de plástico no pasa porque ahora es lo que todos buscan reciclar, pero esto pasa con el vidrio, hasta con latas de aluminio, también la manera en que tiramos el papel. Entonces es muy importante buscar cuál es la manera correcta de separar los residuos para que se pueda llevar al centro de reciclaje y si se llegue a hacer esto. Y bueno, en nuestras casas tenemos muchas cosas que podemos hacer, como usar bombillas de bajo consumo, revisar que nuestros electrodomésticos tengan esta certificación que ahora tienen, de que son de bajo impacto ambiental, que no tiene altas emisiones de CO2. Hay muchos que ya lo tienen una etiqueta donde se puede ver el tipo de electrodoméstico que es, tienen una letra y se puede investigar fácilmente como cuál es más recomendable, cuál menos recomendable, y también impacta como en nuestra economía porque claro, vamos a pagar por menos luz. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué está haciendo México? Como saben, este año fue muy sonado, ahí a finales del año pasado, que salían noticias, no sé si la llegaron a ver, que México se salía del Acuerdo de París. Bueno, o sea, sí estamos dentro del Acuerdo de París. ¿Qué es esto? Que nos comprometemos a que a finales del siglo la temperatura no llegue a elevarse más de 2 grados centígrados. Y México justo se propuso a limitar que no se eleve más de 1.5 grados la temperatura para disminuir el calentamiento global. Y entonces puso diferentes metas para el año 2030, que también forma parte de esta Agenda 2030, pero por ejemplo, alguna de las metas es que se propuso a disminuir en un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero y en un 51% las de carbono negro.
Y, por ejemplo, bueno, también implica conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas, porque esto va a ayudar a disminuir los gases de efecto invernadero. También algo muy importante es que se hicieron estudios justamente de que las poblaciones más pobres son las que tienen los efectos más graves ante los eventos climáticos extremos. Entonces justo se busca ahora mucho ayudar a estas poblaciones a que puedan sobrevivir de la manera correcta a estos cambios climáticos extremos que ya se están viviendo, reducir su vulnerabilidad y apoyarlos lo más posible. Pero, por ejemplo, también México se comprometió a reducir emisiones de la industria y pasar a que un 35% fueran de energía limpia para el 2024 y un 43% para el 2030. En ese sentido, pues México no tiene un buen panorama porque justo no se está optando por ampliar el uso de energías limpias y el cambio a energías limpias en la industria desde el gobierno. Las industrias, claro, están buscando este cambio porque tenemos muchas industrias que no son mexicanas o ya están a nivel internacional, y entonces pues también tienen acuerdos con otros países donde se busca cambiar a usar paneles solares y otro tipo de energía. Pero bueno, o sea, sí hay otras cosas en las que México está teniendo un buen alcance, como lo es en apoyo a la pobreza extrema, y también las tasas de deforestación están bajando. Entonces hay cosas en las que estamos teniendo un avance, pero en otras sí se está limitando un poco y no se sabe si podamos cumplir con el Acuerdo de París realmente. Y debido a que aunque es un acuerdo internacional, no hay una sanción estricta, pues no es que haya una preocupación en cuestión, por ejemplo, monetaria, pero sí puede implicar un impacto en las alianzas que tenemos con otros países, y al final también puede tener un impacto económico en nuestro país que no cumplamos con el Acuerdo de París. La siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné, también está la Agenda 2030, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible que se deben cumplir para el 2030. Y como pueden ver, bueno, estos fueron desarrollados con la ONU, y como pueden ver, el fin de la pobreza es el número 1. ¿Por qué? Porque es lo que consideraron que era lo más preocupante y más alarmante, porque las personas en extrema pobreza no están protegidos para luchar contra el cambio climático. La 2 es pues justo que hambre cero, o sea, pero va de la mano del fin de la extrema pobreza. Y si nos ponemos a ver todos los objetivos de desarrollo sostenible, todos van de la mano. O sea, el hambre cero va de la mano de que pues se tenga una salud y bienestar. También empezamos a hablar de educación, de igualdad de género, que también nos va a ayudar que tengamos una educación a promover esta igualdad de género. Tener agua limpia y saneamiento, también aumentar las energías limpias. Y bueno, entonces ustedes cuando quieran también pueden revisar la página de México de la Agenda 2030 y se van a ver como todos los objetivos que se tienen ya particulares en cada uno de estos 17 objetivos. Como para saber qué está haciendo México, también hay estadísticas y saber cómo vamos, y también como sociedad cómo podemos empezarnos a cuestionar qué está haciendo nuestro país, nuestro gobierno y nosotros para apoyar a que cumplamos con estos objetivos, porque nuestro alcance está siendo bastante limitado y los pronósticos es que no vamos a cumplir con el Acuerdo de París. Voy a agregar aquí un dato en cosas que podemos hacer nosotros. También ahora cada vez piden más que limpiemos nuestros correos, porque todo el spam que tenemos o correos que no vemos, pues al final generan emisiones de CO2, porque se usan electricidad para que los correos lleguen a nosotros y también la electricidad para que los servidores estén guardando nuestro correo. O sea, de hecho hay diferentes estadísticas. Por ejemplo, si se van con la estadística más baja de que un correo emite 0.3 gramos de CO2,
el mundo al año emite 22 millones de toneladas de CO2 por correos. Esto equivale a lo que emiten 5 millones de autos de emisiones de CO2. Pero si nos vamos a la estadística alta, son 50 gramos de CO2 por un correo. Esto equivale a 4,000 millones de toneladas de CO2 al año por el correo. Y esto equivale a lo que emiten 890 millones de autos de CO2. Entonces, o sea, yo cuando me enteré de esto me puse a borrar correos porque yo no lo tenía en mi cabeza, ¿no? Así como de, debo borrar mis correos para no emitir CO2. Entonces, esto es algo muy fácil, creo que nos podemos tomar un tiempo y borrar correos. Y, por ejemplo, en cuestión ya del spam, hay una estadística de que si se redujera el 75% del spam a nivel mundial, sería como retirar 2.3 millones de autos de la calle. Entonces, hay cosas que parece que no impactan a un nivel tan alto, pero somos muchísimas personas a nivel mundial y podemos hacer un cambio si nos unimos todos. Y la siguiente, por favor. Y bueno, dejo el micrófono a Lau. Gracias, Abril. Bueno, ya por último, solamente les quiero platicar un poquito sobre lo que es nuestro colectivo. Bueno, este colectivo se formó a partir de esta pandemia del año 2020, donde nuestra coordinadora general, Carolina Gámez, saca una convocatoria para hacer como un movimiento para el cambio climático. Y bueno, es cuando se crea el colectivo de mexicanos frente al cambio climático. Es un colectivo que está formado por mujeres mexicanas de diferentes disciplinas. Tenemos biólogas, químicas, profesoras, antropólogas, nutriólogas, pero pues todas nos unimos pues con un fin en común, que es tratar de hacer algo por el cambio climático, ¿no? Tanto como de difusión y de sensibilización colectiva hacia todas las personas. La siguiente, por favor, Clau. Bueno, este colectivo está dividido como en 3 partes, que es divulgación, proyectos y políticas públicas. La parte de divulgación se creó en el año 2020 y tiene como objetivo pues informar sobre la problemática de cambio climático y que lo puedan entender desde niños hasta personas mayores, ¿no? Tengas cualquier estudio o si no tienes estudios, pues para empezar a crear como esta conciencia. Esta divulgación está dividida en diferentes partes. Por lo general tenemos temas donde damos una explicación sobre el tema, después damos como esta parte también de qué puedes hacer tú para apoyar a esta problemática y también te compartimos como casos de historia de éxito. Y esto es como para que veas que sí se puede como que generar un cambio, ¿no? Sí se puede como lograr. Y también, bueno, en este año comenzamos con nuestros conversatorios que se llama El Mitote Ambiental, que es también que hablamos sobre diferentes problemáticas. La siguiente parte es la parte de proyectos, que como su nombre lo dice, pues estamos tratando de implementar proyectos de corto y mediano alcance, como son, por ejemplo, tenemos la idea de proyectos urbanos o de entrar como estos objetivos de la Agenda 2030. Y también comenzaron a hacer un conversatorio en la parte de proyectos que se llama... ¿cómo se llama? Manos a la obra contra el cambio climático, perdón. Y la última parte, que es la de políticas públicas, que esta apenas lo estamos implementando, que es pues para tratar, ¿no? De entrar a este tema y tratar, bueno, si quizás no vamos a ser los tomadores de decisiones, pues que nos tomen en cuenta y formar parte de todas estas acciones. La siguiente, Clau, por favor. Bueno, actualmente estamos prácticamente en todas las redes sociales, o al menos en las más conocidas, y agradecemos su apoyo. Además, también les queremos hacer la invitación de que si alguno de ustedes está interesadas en unirse a este colectivo, pues se puede poner en contacto con nosotros por medio de cualquiera de nuestras redes. Y la siguiente. Y pues por último, agradecer la invitación para dar esta plática. Espero que haya sido de su interés. Y pues si tienen alguna pregunta, adelante.
Hola, yo tengo una duda. Bueno, es que estoy escuchando aquí la ponencia con mi mamá y a mi mamá no le quedó muy claro por qué el correo electrónico tiene tanto impacto en el planeta. De hecho, las dos nos sorprendimos mucho con ese dato, me encantó, muchas gracias. Entonces, no sé si podrían volverlo a explicar para que mi mamá lo pueda entender. Hola. Gracias. Sí, claro, te explico. Se hizo un estudio, de hecho se llama la huella del carbono en el correo y hay otro que es en el spam. Entonces, lo que evalúan es de dónde viene como la electricidad que tú usas al enviar un correo. Entonces contemplan como tiempos que tardas en escribir un correo, en enviarlo. Entonces contemplan como esa cantidad de CO2 que se emite por la electricidad que usas. Y luego, pues todos nuestros correos, cuando no los vemos, no los borramos y lo tenemos ahí en el correo, se guardan en servidores que dependen también de la electricidad. Entonces, justo también hacen estudios de cuánta electricidad se gasta por tener el correo ahí y cuánto tiempo almacenan las personas su correo. Por eso hay dos estimaciones. Por ejemplo, la baja, de hecho, está hecha en países que tienen mayor producción de energía limpia, que es la que mencioné, de 0.3 gramos de CO2 por correo electrónico. Y la alta aplica en países como nosotros, donde ya sube a 50 gramos de CO2. Entonces viene de ahí como tal, como de la electricidad implicada en enviar el correo y en que esté guardado ahí en nuestro correo, porque se usan servidores. No sé si ya quedó más claro. Sí, ya quedó más claro, perdón, gracias. Gracias. No, sí, no te preocupes, qué bueno. Hay nada más para completar. Justamente estos servidores, no sé si han visto en las películas, son como cajas muy grandes y necesitan tener ventilación porque si no pueden llegar a muy alta temperatura, y justamente ahora de las nuevas tecnologías que se buscan es como tenerlas justo en lugares donde las temperaturas sean más bajas para que no requieran tanta refrigeración o climas o ventiladores. Incluso algunos ya los están tratando de hacer en profundidades marinas y cosas así, o sea, como que ver cómo utilizar menos energía o conservarlos a menor temperatura. Pero pues si se ponen a pensar, como decía Abril, la cantidad de personas que tienen un correo y todos los correos que tenemos, pues es increíble la cantidad de información que tenemos. Entonces, simplemente haciendo números así nada más con tu familia, creo que ya es una buena forma de darte una idea. Sí, un montón de correos. Bueno, muchas gracias. Mi mamá igual ya entendió. Perfecto. Si ya no tienen más dudas, en el chat de Zoom les dejé un formulario para que por favor nos ayuden a contestar esas preguntas. De todos modos, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y a las ponentes, muchas gracias por su apoyo con esta actividad. Y a todos, muchas gracias por asistir e interesarse en estos temas. Sigan, por favor, bueno, a las redes sociales. Los invitamos a seguir las redes sociales del colectivo Mexicanas frente al Cambio Climático y también el de IMP. Se los paso por el grupo de WhatsApp para que estén al pendiente de todas las actividades que organizamos. Muchas gracias. De verdad me encantó y me voy a unir al colectivo. Casi siempre trato como de comprar cosas que no hagan mucha basura o no sé, siempre estoy procurando eso, pero este tipo de pláticas siempre como que me dan de aprender algo nuevo y me sorprende muchísimo todavía lo mucho que puedo hacer para seguir mejorando los hábitos que tengo en mi vida. Entonces, en serio, muchas felicidades, Clau. Y chicas, qué bonito que estén haciendo todo esto y me encantó su ponencia. Adiós.
Gracias, pues sí, como decía Lau, si alguien nos quiere contactar, tanto si quieren unirse al colectivo, como también si les interesa, pues desde su parte, porque nosotros ahora hablamos del cambio climático y la salud, pero a lo mejor ustedes tienen ya como más información de directamente qué efectos están viendo, pues a lo mejor hasta podemos organizar ahí alguna plática o algún seminario, alguna cosa así. Entonces, si les interesa, puede ser también nada más como ocasional, o ya si quieren aquí seguir con nosotras, pues solamente contáctenos y ya les daremos ahí los datos de qué es lo que pueden hacer. ¿Nos podrían compartir el link de su página de Facebook o de alguna red social por Zoom? Sí, bueno, si quieres, te paso aquí el link, pero también le voy a pasar a Claudia los datos de las redes, nuestros enlaces de las redes, para que también nos puedan compartir ahí junto con la plática, para que también pues esté directamente ligado. Si me das un minutito, te paso el enlace de Facebook. Sí, por favor. Sí, si quieres escríbeme por Facebook y yo te hago llegar las instrucciones, ¿vale? Y en el chat ya les puse el enlace de Facebook. Compartiremos también las otras. Y si nos buscan así como Mexicanas frente al cambio climático, ahí nos pueden encontrar, como dice Lau, casi todas las redes. Ahí estamos tratando de hacerles llegar la información. Por ahí también el tweet que, bueno, se nos pasó a mencionar, pero también justo Lau está coordinando Facebook, Danae es nuestra coordinadora en Twitter. Abril también creo que está en Facebook, ¿no? En Twitter. En Twitter. Y bueno, también Lau de repente ahí anda con los TikTok, que ya empezó a innovar. Entonces, pues ahí estamos compartiendo. Sí, los invitamos a revisar nuestras publicaciones. La verdad es que pues empezamos a publicar desde hace muchos meses, entonces ya hemos abarcado bastantes temas de los cuales si a lo mejor alguno les interesa, pues ahí podría encontrar información, ¿no? Entonces, pues sí, y si tienen alguna duda sobre algún tema, pues también nos pueden escribir en las redes sociales. Hacemos hilos de Twitter que también para publicar noticias y cosas así, entonces pues sí, los invitamos a que nos sigan y busquen nuestras redes. También si tienen sugerencias de temas y algo que les interese saber y que podamos compartir, ahí les podemos poner. Muchas gracias. Y a los participantes que aún están, por favor les pedimos que nos ayuden a llenar el enlace. Y gracias a ustedes por el tema y muchas gracias. También vamos a difundir sus redes sociales y les compartimos la ponencia cuando ya esté en la página. Gracias. Gracias.